seguramente en el mismo discurso se ha demostrado lo ambicioso, porque pensar, y como tú lo indicabas, David, pues hace 4 años ya se sabía que iba a ser pues difícil, imposible, generando pues por supuesto una suerte de demandas y de expectativas en lo que realmente se podría llegar a hacer. Y también vemos como resultado una alta participación política, porque los politólogos, una de nuestras preocupaciones es que después del Frente Nacional la participación política en Colombia disminuyó de manera importante, y fue la primera vez, creo que después de 35 años, que tenemos una participación política en segunda vuelta del 58%, cuando, si no estoy mal, hemos estado rondando entre 48, 49, 50%. Entonces logramos tener una participación política, lo que supuso pues que la gente se empezó a interesar en la política nuevamente, y un porcentaje pues al menos en ese momento pues mayoritario lo permitió. Sin embargo, lo que vamos a encontrar, y lo que ya nos demostraba un poco las elecciones parlamentarias que ha habido meses antes, ha sido la fragmentación, como señalabas, del sistema de partidos, que me voy a detener más adelante al hablar de tu capítulo, ¿no? El capítulo de José Manuel Rivas y Manuel Alcántara, Democracia y Representación, Evidencias desde la Cámara de Representantes, es muy interesante, porque ellos realizaron unas encuestas a representantes a la Cámara, y dan cuenta de cambios importantes, como las circunscripciones especiales para la paz, que el porcentaje de mujeres representantes rondó el 25%, la renovación del Congreso con 181 congresistas electos por primera vez. Sin embargo, algo muy interesante, y es que en las entrevistas que ellos hacen, cuando ubican ideológicamente a estos representantes, pues los ubican más a la centro-derecha. Y ya los autores, José Manuel Rivas y Manuel Alcántara, pues van a empezar a vincular con un concepto que, me disculparán, intentaré explicárselo más adelante, que se llama legitimidad dual, y que seguramente ya nos adelantaban los autores que eso podría generar problemas de gobernabilidad. Bueno, voy adelantando un poquito también, porque sé que tenemos también seguramente estos mismos comentarios, y ya después discutiremos. En el capítulo de la evolución del sistema de partidos, pues efectivamente lo que señalaba el profesor David Roll, pasamos, digamos, de un sistema de partido hegemónico a partido predominante, a bipartidismo hegemónico. Pero yo creo que algo también muy interesante es algo que tú señalas como actitud del opositor. O sea, ¿qué pasa? Que si tenemos un partido hegemónico, o sea, un partido que lo que busca es controlar el gobierno, pues ya no solo el gobierno, sino buena parte del Estado, que fue el problema cuando teníamos un partido hegemónico, es qué pasa con el que no está en el poder. Y tú lo señalabas, pasamos del conflicto, digamos, o conflictos directos, violencia, que por eso hemos vivido, digamos, este conflicto constante que iniciaron los mismos partidos desde el siglo XIX, y por supuesto a mediados del siglo XX pues también vimos cómo los mismos partidos pues generaban de alguna u otra manera esta violencia, pero o también pactos, y creo que Francisco Gutiérrez lo llama connivencia, del conflicto a la connivencia, ¿no? Es esta palabra que lo que nos dice es como este pacto, pero un poco soterrado, que también puede dar lugar a actos no muy, llamaremos como muy dentro de la ley siempre, ¿no? O sea, como no necesariamente es pacto, y es un pacto en términos legales como tal, sino también se hicieron pactos pues soterrados respecto a esto. Efectivamente, como señalabas, pues la Constitución del 91, con su buena fe, lo que llevó pues fue un multipartidismo, y a partir de la reforma política del 2003 pues se disminuye el número de partidos respecto a la última década del siglo pasado. Sin embargo, pues vamos a mantener la volatilidad electoral. ¿Qué es la volatilidad electoral? Un poco para explicarlos, es que tú en esta elección votas por izquierda, y en la siguiente elección puedes votar por derecha. Y eso genera enormes problemas respecto a las expectativas, ¿sí? Respecto a la capacidad de gobierno. Y esto lo vinculo a un concepto de un texto que leí hace poco de Albarracín, Gamboa y Mainwaring, que señalaba que aquí en Colombia lo que encontramos es una desinstitucionalización del sistema de partidos. Y ya no solo una fragmentación, sino una desinstitucionalización
del sistema de partidos y seguramente lo podemos desarrollar más adelante. Digamos, el eje para decir que hay institucionalización, es decir, que hay unos partidos estables, es primero estabilidad en el número de partidos, y lo que tú señalabas, pues lo que hemos visto desde 1991 es el aumento del número de partidos, después la baja volatilidad electoral, es decir, que haya una consistencia en el voto, ¿sí? Que más o menos se sepa que existe, que tú tienes una identificación política y eso va a hacer que se hace coherente con esa identificación. Y el tercero son vínculos ideológicos y programáticos entre partidos y votantes. O sea, si seguramente yo les pregunto a ustedes cuál es, yo qué sé, el programa, digamos, ideológicamente donde ubica el partido Cambio Radical, o cuál es el programa, no en términos programáticos, qué es lo que nos dice el partido Cambio Radical, pues la mayoría no lo sabrá. ¿De acuerdo? Yo creo que los mismos militantes de los partidos. ¿Y eso cuál es el problema? Pues que eso impide incluso hacer alianzas estables. No, pues, bueno, y el verde, sí. Aquí no reímos, sí. Pues por supuesto, entonces esto genera problemas enormes en términos, primero, de expectativas claras y estables con otros actores políticos, o sea, cómo jugar o cómo hacer alianzas con estos partidos. Por supuesto, si tuviéramos esto, habría predictibilidad en el comportamiento. Y bueno, voy terminando. Y esto genera graves problemas de gobernabilidad. ¿Qué es gobernabilidad? Un poco siguiendo con tu concepto de ciencia política para extraterrestres. ¿Sí? ¿Así? Ciencia política para democracia para extraterrestres, ¿no? Es la capacidad de un gobierno de efectivamente gobernar. Sí, eso es gobernabilidad, digamos, en suma. ¿Cuál es la posibilidad del gobierno de llevar a cabo su programa de gobierno? ¿Cómo encontrar alianzas? Y el asunto es que cuando tenemos un sistema de partidos tan inestable o desinstitucionalizado, va a ser muy difícil para alguien que está gobernando lograr esa gobernabilidad. Y esto nos lleva a un concepto que es el de legitimidad dual. Hay un autor español que me gusta mucho que se llama Juan Lins. Cuando él analizaba los problemas del presidencialismo, decía, uno de los grandes problemas del presidencialismo comparado con el parlamentarismo, digamos, hacía una comparación entre presidencialismo en Estados Unidos, en América Latina y parlamentarismo en muchos de los países europeos, es que en el presidencialismo se puede dar esto que se llama legitimidad dual, y es decir, que tanto el ejecutivo como el legislativo han sido elegidos por voto de los ciudadanos, es decir, cada uno puede apelar a que yo soy el legítimo representante de la ciudadanía. ¿Sí? En el parlamentarismo no, en el parlamentarismo se vota directamente por los partidos y ellos conforman gobierno. ¿Y eso qué genera? Pues puede generar choques entre ejecutivo y legislativo. Y él lo que nos dice es que el conflicto puede ser tal que puede llevar a un bloqueo institucional, es lo que se llama deadlock. ¿Sí? Entonces que el presidente dice, es que usted no me deja gobernar, entonces puedo llegar hasta cerrar el Congreso. Bueno, este tipo de cosas que están pasando en muchos de los países de América Latina, él ya lo estudiaba y decía que ese era el grave problema de las democracias en América Latina. Y esto derivaba de dos cuestiones, que los votantes del legislativo van a ser diferentes según Lins, y bueno, les dejo esto para que luego lo discutamos. Los votantes de los legislativos nacionales van a ser diferentes a los votantes del ejecutivo. ¿Por qué? Porque el legislativo, sus votantes van a ser más en regiones, allá es donde obtienen los votos, más vinculados a oligarquías locales, no lo digo yo, lo dice Lins, oligarquías locales, clientelas, ¿de acuerdo? Ahí es donde obtienen los votos. El ejecutivo es más cercano a áreas urbanas, representa más proyectos de modernización que la gente de las ciudades quiere generar cambios. Entonces, ¿qué pasa? Pues genera este choque, y este choque hace que se paralicen proyectos políticos de largo alcance, lo decía Lins. Y esto lo retoma Javier Duque, y con esto termino. Y es que efectivamente pues Petro movilizó mayorías urbanas, lo señala el capítulo de Javier. Vamos a ver que las capitales con mayor tamaño, Bogotá, digamos, él tuvo el cuarto de sus votos.
las ciudades más educadas y menos susceptibles de control de redes clientelares, también departamentos con amplia población afrocolombiana. Y esto me lleva como a tres ejes que seguramente pues lo desarrollaron en el libro y que los invito, ¿no?, a que lo lean. Es que pues primero la manera como llega la izquierda al poder, pero después los retos que supone a la izquierda, qué efectos va a tener sobre la gobernabilidad. Seguramente pues se va a necesitar un libro ya después para analizar qué efectos tuvo sobre la gobernabilidad. Después, como señalaba David, pues la cuestión del sistema de partidos y qué pasa con un sistema de partidos más desinstitucionalizado, cómo hacer gobierno, y finalmente pues cómo estas altas demandas de la ciudadanía en sectores urbanos, cómo chocan con la limitada capacidad de gobernabilidad, ¿no? Y creo que esto nos puede llevar a una pregunta que nuevamente para recogerla después, es si esto puede llevar a una mayor polarización y desencanto con la democracia, porque la ciudadanía dice, estamos votando por quienes votamos, pero no se hacen los cambios políticos, entonces tal vez la democracia no es la forma de gobierno adecuada, el sistema de gobierno adecuado. Y si también eso puede llevar al surgimiento de outsiders antidemocráticos o que menos tienen confianza en la democracia, ¿no? O incluso, digamos, pienso en Bukele o incluso antiestatales como Milei, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por invitarme, los felicito una vez más. Es un libro fantástico, y los invito a que lo lean porque efectivamente nos da muchas luces, no solo lo que fueron las elecciones, sino lo que ya se veía venir. Así que gracias. Muchas gracias, profesora Lorena, y lo reitero, profesora Lorena, porque nos has dado a todos una hermosa clase de introducción a las ciencias políticas, sobre todo a partir del texto, donde haces un magnífico recuento y una invitación a leer y frente a los problemas que trae efectivamente el texto y a partir de las elecciones de 2022. Entonces quiero darle pues la bienvenida a la profesora Sandra Botero. Ella es profesora de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos. La profesora Botero es historiadora, es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas y tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad de Notre Dame. Profesora, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias. Ay, muchas gracias a ustedes ahí por la invitación. ¿Estoy haciendo yo mal algo? ¿Hay un eco en la esquina? ¿Será que me cambio? Listo, ahora sí, para que no les hable desde la ultratumba. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar hoy con todos y con todas charlando de este libro. Entonces, voy a tratar de ser breve y de hacer algunas preguntas para que charlemos después. ¿Listo? Entonces, el libro es muy chévere porque el libro brinda un panorama introductorio a quienes quieran adentrarse en las elecciones del 2022. Hay un poquito de todo, como en bodega, en las buenas bodegas. Entonces es chévere, hay presidencial, hay congreso, hay pre-campaña, hay campaña, hay post, entonces uno lee el libro y queda como con miraditas chiquitas, profundas de diferentes cosas de las elecciones, y eso es muy bonito. Es un libro que le permite a uno entender diferentes casos de las elecciones del 2022. Entonces hay trabajo sobre profesionalización de las campañas, hay diversas miradas a los partidos, una reflexión sobre la conformación del partido histórico, la proliferación y la fragmentación de los partidos es un tema recurrente en el libro, ¿no? Es chévere porque hay una mirada de una de las culpables de este fenómeno, que es la Corte Constitucional, pero también hay análisis de los efectos de esta fragmentación, hay discusiones sobre la evolución del sistema de los partidos. No voy a detener ahí, David y Lorena ya hablaron de eso un poquito. Está el trabajo de Porfirio y de Dora sobre el Objetivo de Desarrollo 16 en el programa de gobierno de los dos candidatos, y también hay cosas
como sobre las posturas de los representantes que resultaron elegidos, análisis de las votaciones y explicaciones sobre por qué la victoria de Cristo. Yo no me voy a detener en detalle sobre los contenidos, pero les hago este recuento muy breve como para llamar la atención sobre las riquezas de las miradas que hay ahí. A mí los libros me parecen chéveres y creo que son realmente, pues son puntos de llegada para el equipo que los trabaja, pero los libros, si hacen su trabajo bien, son un punto de partida para muchas conversaciones. Entonces, si me lo permiten, lo que yo quisiera hoy es hacerles algunas preguntas para que charlemos a partir de eso y para que pensemos lo que está pasando hoy en Colombia, un poquito bajo la invitación que decía David de que la política no es para chamanes, sino para que la charlemos y pensemos en ello. Entonces, ¿qué temas para discutir? ¿Qué creo yo que temas pone el libro sobre la mesa? Les pregunto a ustedes, si me cogen la caña y se quieren charlar de esto. Mi primera pregunta es ¿para dónde va el pacto histórico? Y esa pregunta tiene como dos partes, ¿cierto? Y el libro nos invita a pensar dos partes de esa pregunta. ¿Para dónde va el pacto histórico como coalición de gobierno? La pregunta sobre la gobernabilidad, pero también para dónde va el pacto histórico como partido, partido, movimiento, no sé, sí, pongámosle la categoría que queramos. Los capítulos del libro dan muchas pistas sobre estas tensiones, sobre las tensiones que configuran al gobierno y sobre las tensiones que están configurando este proyecto que se llama el pacto histórico. Los intentos de profesionalización, las características particulares de Petro, su propia trayectoria de moderación para lograr ganar estas elecciones, sus apoyos, la postura de los representantes. Esa es como la primera pregunta que me surge leer el libro. Segundo, ¿para dónde va el sistema de partidos? Que es en última la pregunta que Rol y Bolívar plantean también hacia el final de su capítulo y que de una vez nos dicen, ay no, nadie sabe qué es lo que está pasando acá. Si somos honestos no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Entonces, a mí me surgen ahí como dos preguntas. Entonces, ¿cómo disciplinamos los partidos? Que es una reflexión que hacen ellos en el libro, pero no entran en muchos detalles. No tengo la menor duda de que David debe tener ideas al respecto, pero ¿cuáles tienen ustedes? Pero esa es una pregunta por el ideal. Entonces también me hago la pregunta sobre, bueno, ¿para dónde vamos con lo que tenemos? Con este fenómeno excesivo de candidaturas por firmas, con esta permisividad que parece que se está frenando. Digamos, la semana pasada hubo algunas indicaciones de esto, pero, o sea, creo que esa es otra cosa que el libro pone sobre la mesa, la necesidad de pensar en eso. Tercero, ¿para dónde va? ¿Dónde quedó? ¿Dónde puede y dónde no puede la concreción de esta agenda progresista? Entonces está el capítulo de análisis de discurso de Petro y de Boric, y hay varios capítulos que tratan de pensar en lo importante que es el discurso del presidente. Este es un presidente que habla un montón, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? O sea, entonces creo que esa pregunta por el análisis de discurso es fundamental. ¿Y para dónde va eso? En lo que hemos visto, yo me quedé pensando en eso muchísimo, tanto para cosas medioambientales como para cosas de paz frente a lo que está sucediendo. Y por último, como en la intro los editores dicen, este libro y estos trabajos en última son una constancia de la vigencia de la competencia electoral en Colombia. Entonces me parece como chévere reflexionar en voz alta sobre lo que eso significa a la luz de dos fenómenos que no están tanto en el libro, porque es que el libro no podía cubrir todo, o sea, ya el libro cubre un montón de cosas, pero chévere si podemos de pronto echar como globos en voz alta sobre, de nuevo, a la luz de la fragmentación del sistema, y segundo, sobre el debilitamiento de la derecha, porque la otra cara de este fenómeno, que no está tanto ahí, si está el fortalecimiento del pacto y si está la llegada icónica de Petro al poder, es qué está pasando con la derecha tradicional y sí, y cómo se va a transformar. Eso era lo que yo quería decir. Les agradezco de nuevo un montón la oportunidad de comentar el libro, de leerlo y de charlar con ustedes. Felicitaciones. Profesora Sandra, gracias porque esas preguntas, escribir libros hoy es un asunto ya, una gigantomaquia, y que nos arriesguemos colegas y demás a hacer digeribles nuestras ideas, pues es buenísimo, y tener los autores aquí presentes que nos puedan compartir, pero tener comentaristas como ustedes es un lujo y se los agradecemos.
Entonces, para ir cerrando, tenemos otro autor, autora de un capítulo del libro. Entonces invito a la profesora Dora Alejandra Ramírez de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad AFIT, mi colega, mi amiga, pero también mi esposa, con la que compartí este capítulo para que ella lo presente brevemente. Bueno, buenos días para todos, para todas, gracias por estar acá y maravillada también por las reflexiones que cada uno de ustedes ha realizado desde sus momentos de intervención. Sin lugar a dudas, este es un libro muy interesante que nos va a permitir comprender mucho mejor cómo funciona todo nuestro sistema político, cómo funciona también todo este contexto en el que estamos, más aún tan candente con las últimas elecciones y con todo el panorama electoral. Bueno, nuestro capítulo del libro que escribimos con el profesor Santamaría se titula Elecciones, análisis del discurso presidencial de Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. Entonces, ahorita el profesor Jorge Cardona contó un poco que el resultado, este capítulo del libro fue el resultado de unas conferencias que ellos estaban dictando en España, y fue en tiempo real el análisis, porque realmente yo estaba acá en Colombia tomando la muestra. Para quienes hacemos análisis de discurso es muy importante recolectar la muestra, y porque no basta solamente con escuchar el discurso y hacer una interpretación libre, sino que tenemos que recolectar la muestra. Entonces tenía que grabar, asegurarme de tener la grabación, asegurarme de tener la transcripción, y por lo mismo tener las categorías de análisis ya listas también para poder hacer el análisis, y de tal manera de que pudiéramos hacer un análisis del discurso de Gustavo Petro, propiamente con la elección. Entonces, eso fue en tiempo real, se realizamos el análisis muy rápido, afortunadamente tenemos la experticia para poder hacerlo también muy rápido, pero después, cuando queremos hacer este capítulo, queríamos complementarlo de forma comparada con otro dirigente, caso Gabriel Boric. Entonces, por lo mismo, hicimos la aplicación también del análisis con Boric, también teniendo en cuenta este análisis del discurso es muy importante, porque aquí estamos analizando el discurso como presidentes electos, es decir, no los están posesionando, les acaban de dar la noticia de que acaban de ser elegidos. Y es llamativo en términos de discurso, porque no se tiene la claridad de haber ganado unas horas antes. Solamente entonces tenemos un discurso muy emotivo, un discurso con bastantes grados de improvisación, un discurso donde tienen también bastante público al cual atender, la gente está feliz, acaban de ganar. Entonces, por lo mismo, tiene unas características distintas a lo que tendría un discurso propiamente cuando alguien se está posicionando, que ya ha pasado la euforia de la ganancia, de haber ganado. Entonces, acá, por eso nos concentramos en estos dos discursos como presidentes electos, justificamos la importancia también de enfocarnos en cuál es el discurso de posesión, cuál es el discurso como presidentes electos, para que empecemos a diferenciar y veamos de que hay puntos que vamos a tener con cada uno propiamente muy diferentes, y obviamente también partimos desde unas categorías también de análisis con Norman Fairclough, desde el análisis del discurso, para ver cómo realizaban Boric y Petro el encuadre de las personas, de los contenidos, cómo relacionaban también a esos sujetos que estaban allí. Realizamos también, por lo mismo, evidenciamos de que Boric se enfoca en un discurso más de justicia, unidad y respeto, pero por otro lado veíamos que con Petro tenía una agenda de la cual hablaba mucho más ambiental. También hablaba desde esa justicia, pero haciendo mucho énfasis, mucho hincapié en esa justicia ambiental. Justicia social, miren que también agregan, Boric hablaba más de justicia, aquí Petro, justicia social, y por lo mismo también otra palabra repetitiva que ya la hemos estado escuchando constantemente, paz, construcción de paz. Entonces, bueno, para más resultados, propiamente los invito a leer el capítulo, y por supuesto para que puedan ver la aplicación y más detalles de la metodología que les acabo de describir. Muchas gracias. Muchas gracias a Sandra y a Sandra por su presentación. Es un
preguntas muy interesantes de dónde palabra. Cuando uno es editor de un texto, normalmente cuando hacen esas preguntas, uno alza la mano, venga, usted que es responsable de este capítulo, porque si no, yo tendría que responder a uno. Entonces, en ese sentido, si me preguntan hoy, volveríamos a escribir un texto con esta misma estructura. Es una pregunta, pues, uno jugaría con ventaja en el tiempo y uno hoy día tendríamos que organizar mejor las piezas, ¿cierto? No las piezas. En ese momento lo diseñamos así, las legislativas y las parlamentarias, pero también creo que el texto bien completo de elecciones a las legislativas y a las presidenciales si no se complementa con las regionales. Otra pregunta, bueno, ¿por qué no elecciones regionales? A veces el IVA arranca, ahí les devuelvo y ven cómo hacer un texto también con las regionales, porque a mí me hubiese querido trabajar muchísimo, algo que yo hace rato vengo trabajando también en sindicato, que tiene que ver con elecciones, redes sociales virtuales y democracia. Sobre todo como fue el tema de la tecnología, fundamentalmente en las elecciones. Yo creo que el texto, para complementar a las preguntas, ¿por qué no se trabajó bien un capítulo que tiene que ver fundamentalmente cómo hay esa relación entre elecciones, redes sociales virtuales y democracias, en el fondo que estamos hablando sobre el poder, que hay unas elecciones y cómo se lleva a la polarización, cómo se lleva también a la desafección política, pero en la discusión con Javier y con Manuel queríamos no repetir cosas, a lo mejor, porque ya sería el estudio de caso, algo que ya hemos trabajado en los dilemas de la representación democrática, ¿cierto? De todas maneras, un texto, como diría Gadamer, digamos, para John Gadamer, es el arte de la conversación. Una conversación no tiene conclusión. Entonces quisiera, profesora Sandra, invitarla a la Universidad Pontificia Bolivariana, tirando blancos con los pasajes, bueno, aquí, para que conversemos sobre esas preguntas tan interesantes y con nuestros chicos y chicas en los auditorios, que creo que son preguntas que nos ayudarían muchísimo por supuesto, a entender lo que está pasando y sobre todo a mejorar lo que viene hacia adelante con el sistema de partidos y con las preguntas que ustedes hacen a continuación. Yo no diría más, no respondo sino para decirles la respuesta se extenderá con un papel de Medellín, o si en Bogotá y Rosario nos invitan como excusa para presentar el libro allá, el Tadeo, pues bueno, simplemente agradecerles y pasen el video. Gracias a todos, y este libro es un signo de que muchas universidades públicas, privadas, el mundo académico nos exige hacer trabajos colaborativos. Gracias a todos por estar aquí presentes, a todos los que están en las redes, a los expositores, al profesor Dario Ross, a la profesora Dora Alejandra y por supuesto a nuestro editor, el profesor Cardona, junto al profesor Manuel Alcántara y Gabriel Guerraza, y por supuesto Tirán. Gracias por apoyar